Esto tómeselo usted como, desde nuestra modesta posición, como un ejercicio de pedagogía. O sea, ¿cómo se controla a una población para que piense lo que uno desea? Para que piense que ese burro que está viendo delante no es un burro, es un dragón. ¿Cómo se consigue eso? Propaganda de guerra. Y es exactamente lo que el gobierno Sánchez ha utilizado en esta crisis. Vamos a ver. El gobierno de Sánchez siempre ha prestado más atención a la estrategia de comunicación que a cualquier otra dimensión de la política, llegando al extremo con la crisis del coronavirus. Ante la evidencia de una calamidad sin precedentes desde la guerra civil, el sanchismo ha optado por una solución radical: utilizar los mecanismos clásicos de la propaganda de guerra. Y para ello, lo primero es determinar la naturaleza del problema. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Según el discurso oficial, no estamos ante una pandemia, no estamos ante una crisis sanitaria, estamos ante una guerra. El discurso de guerra tiene un efecto propagandístico inmediato. Está prohibido disentir. Solo cabe callar, arrimar el hombro y aplaudir con entusiasmo. En este sentido, el decreto del estado de alarma facilita mucho las cosas. El pueblo no opina en tiempos de guerra, el pueblo aclama. Desde el primer instante, los medios cercanos al poder han puesto especial énfasis en una misma escena. El pueblo, que, confinado en sus casas, aplaude todos los días. No protesta, no critica, no disiente, aplaude a sus bravos líderes como en cualquier reportaje de propaganda de guerra. El jefe no es culpable, el jefe nos guía. La tragedia sanitaria, económica y laboral que estamos viviendo tiene unos máximos responsables: el señor Sánchez y el señor Iglesias. No se le pueden pedir responsabilidades al presidente del gobierno. Tajantemente no. El presidente no está al frente, sino por encima. Él nos guía, no es culpable. Comparece ante los ciudadanos para predicar consignas morales y para dar ánimos, pero no para asumir responsabilidades. Así intenta salvar su figura de la quema. Pero entonces, ¿quién está al frente? No hay política, hay decisiones técnicas. Quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos, y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al gobierno. Continuamente se llenan la boca con estas palabras. Inicialmente el gobierno decidió crear un consejo de ministros reducido para gestionar la crisis e incluso asumir un mando único. Pero enseguida se vio que eso tenía un fuerte coste político. De manera que Sánchez optó por enmascarar su gestión detrás del cuadro técnico. Un guardia civil, un científico, un policía, un militar, todos compareciendo a diario para arropar al político que desgrana los datos. ¿Quién va a criticar a toda esa gente? Son servidores del Estado, gente entregada, incluso ellos son a veces víctimas del virus. Envuelto en la asepsia del cuadro técnico, el responsable político directo de la crisis, que es el Ministerio de Sanidad, se limita a enumerar acciones, medidas, compras y... que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico. El de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar. Esto es lo que haces cada vez que sales a la calle sabiendo que puedes ser portador de COVID-19. Si crees que podrías haberte contagiado o estás esperando el resultado de una PCR, quédate en casa. Puede ser la causa de la muerte de otros. Ante la duda, aíslate. Acción del pueblo. También está prohibido disentir. La España de los balcones, la España que se está sacrificando cada día, no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio. Es desleal y es indigno pagar en las redes sociales noticias falsas. Todo disidente es un traidor. También en esto el gobierno ha repartido los papeles. El presidente, que flota por encima de los acontecimientos, pide pactos y unidad, mientras su portavoz, Adriana Lastra, insulta a aquellos cuya lealtad se requiere. No es contradictorio porque, una vez más, esto es la guerra y solo cabe estar conmigo o contra mí. Todo esto no sería posible sin una intensísima cobertura mediática. Pero la oposición se da cuenta. Consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. El gobierno ha estrechado el lazo sobre los medios públicos y también sobre los medios privados afines mediante millonarias subvenciones. Incluso se ha aplicado a ejecutar la censura sobre las redes sociales. Desde hace más de medio siglo no se veía una obediencia tan unánime en los medios de comunicación.
¿Logrará la propaganda gubernamental manipular a la opinión pública, mostrándole una realidad paralela? Es dudoso. Los damnificados por la gestión del gobierno suman cientos de miles. Al final, la realidad es la que es, una pandemia global de singular dureza ante la que el gobierno reaccionó tarde, multiplicando sus daños, y que después ha gestionado mal. ¿Por qué no? Esto no es una guerra. Si las autoridades sanitarias te han comunicado tu vinculación con un positivo o sospechas que puedes serlo, espera las indicaciones y aíslate. Si estás esperando el resultado de una PCR, aíslate hasta conocerlo. Si no lo haces, estás poniendo en peligro a tu familia y a toda la sociedad. El compromiso y la responsabilidad individual a todas las edades salvan vidas. La transparencia es salud. Gobierno de Aragón. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Wodarr, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Wodarr hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho un abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último.
Tú dices que la gripe A es un camelo. Yo sí, creo que estamos en medio de una campaña muy bien montada y que es una auténtica vergüenza. ¿Negocio de los laboratorios? No sé si es negocio de quién. Lo que sí sé es que de lo que se nos ha dicho a lo que hay, dista un mundo. Pero como todos los años, ¿no? Porque No. también pasó con las vacas locas, siempre todos Pasó los años con, hay un... Sí, pero estas últimas campañas de terror a la población, ha habido 2 o 3, que además, si os fijáis, de pronto desaparecen por completo. Sí, sí, Están sí. en el calendario y de pronto desaparecen por completo. Aún nos queda unos latigazos del asunto, porque ahora están un poco preocupados porque la gente está empezando a ver el otro lado de la luna, entonces tendrán que inventarse algo más, pero que no se preocupe la gente de la gripe A, de verdad, que no se preocupe la gente. Yo estoy se absolutamente puede, de acuerdo. se puede hacer la misma vida que se hacía y más en nuestro país. Es que vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser esto de que resulte que le vayan a convencer a nadie de que hay que vacunar a toda la población cuando realmente lo mejor que hay que hacer en la vida es no vacunarse de nada, esto aparte? Vacunar a la población, estar preparados con mascarillas, no dar besos, estornudar y hacer así, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Una gran comedia? Esto es la coña marinera. Pero alguien tendrá que dar la cara, digo yo, ¿no? Alguien tendrá que dar la cara para explicar, nos han metido en una gran trampa.